Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este tercer video de la serie de cómo hacer un violín paso a paso y desde cero, quiero mostrarte el proceso para tallar internamente las tapas de este instrumento, además de su calibración precisa. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Para iniciar con este proceso, se debe tener las tapas ya talladas por la parte exterior, de acuerdo a las recomendaciones del capítulo anterior. Una vez hecha esta verificación, se procede a iniciar con el proceso de la parte interna. Para ello, el primer paso consiste en trazar una línea margen, con una separación de 8 milímetros, alrededor de todo el contorno de cada una de las tapas. Para realizar esta tarea, se hacen pequeñas marcas guías, y posteriormente, por medio de un gramil o de una técnica de dedo guía, se traza una línea que una todas las marcas. A continuación, por medio de una regla se unen las esquinas, trazando una línea oblicua o diagonal. Posteriormente, se posiciona la plantilla en su respectivo lugar, y se traslada las medidas tanto del taco inferior como del taco superior. A continuación, se procede a trazar la línea de simetría que divide la tapa en dos partes iguales. Posteriormente, en la parte inferior se miden 2.5 centímetros a cada lado, los cuales corresponden al ancho del taco inferior. A continuación, se mide 1 centímetro para el grosor de esta pieza, y se procede a trazar un rectángulo. Posteriormente, por medio de un compás se redondean las esquinas, con el objetivo de darles un toque más estético. A continuación, se procede a borrar las líneas sobrantes y a remarcar los contornos para que sean muy visibles. En la parte superior, se realiza el mismo procedimiento. En este caso, se debe medir 1.5 centímetros, para el grosor de la pieza, y 3 centímetros a cada lado, para su ancho. Posteriormente, se traza el rectángulo, y se redondean sus esquinas. Una vez realizado el paso anterior, se procede a posicionar la plantilla una vez más en su lugar, con el objetivo de trasladar la medida de cada una de las secciones que se deben calibrar. La primera de ellas, corresponde a la sección marcada con una línea punteada, así que se trasladan las marcas de largo. A continuación, también se marcan las zonas siguientes de la plantilla, donde se encuentran las próximas medidas. Posteriormente, por medio de un calibrador, se mide el ancho del área central, y se traslada a la madera en la misma zona. A continuación, se realiza el mismo paso, midiendo esta vez la parte superior. Una vez hechas estas marcas, se procede a dibujar el óvalo indicado en la plantilla. Este dibujo, solo es una referencia inicial, así que no hay problema, si hay pequeñas variaciones. A continuación, en la mitad de las tapas se procede a medir a cada lado, 3.3 centímetros, y se procede a dibujar el segundo óvalo de referencia. Te recuerdo que estos dibujos son solo referencias iniciales, así que no hay problema si se hacen a mano alzada, o varían ligeramente su forma. Terminada esta etapa, solo se debe tener en cuenta el grosor que se le debe dar a cada una de las áreas marcadas. Para la parte central, el grosor más adecuado según el plano, corresponde a 4.3 milímetros. Para la siguiente área, el grosor debe ser de 3.1 milímetros, y para la parte externa, 2.7 milímetros. Este procedimiento se debe realizar exactamente igual en las dos tapas. A continuación, se empieza a retirar material de la parte central o primera área de calibración, utilizando una gubia. Cuando ya se haya avanzado un poco, es momento de empezar a controlar el grosor, por medio de un calibrador.
Si no tienes esta herramienta, puedes utilizar un compás para interiores como este, y posteriormente, medir la abertura para saber así, el grosor que tiene la pieza. En este caso, podemos observar que el calibrador está marcando una medida promedio de más de 5 milímetros, así que se debe seguir retirando material. Si quieres aprender a construir este tipo de calibrador para luthier, te invito a ver el video que te dejaré al final de este capítulo. Posteriormente, se realiza una segunda revisión con el calibrador, y en este caso, se puede apreciar que se tiene una medida promedio de 4.2 milímetros, lo cual indica que esta zona ya está calibrada, y posteriormente, se puede avanzar con las demás áreas. A continuación, se procede a retirar material del resto de la tapa, haciendo comprobaciones frecuentes con el calibrador, hasta llegar a las medidas indicadas anteriormente. Cuando ya se tiene la tapa muy cerca de la medida final en cada área, se procede a retirar las estrías manejando la gubia de manera horizontal, y con un empuje mucho más delicado, con el objetivo de realizar una limpieza de las rebabas, generadas por la misma herramienta. Posteriormente, se procede a dar un acabado a la parte interna, y para ello se utiliza una lija de grano número 80, inicialmente, con el propósito de nivelar la superficie, y aproximarse aún más al grosor final de cada parte de la tapa. Finalmente, se realiza un lijado mucho más fino, con papel de lija número 240 o 280. Realizada esta operación, este es el resultado obtenido hasta el momento. Para finalizar, solo queda hacer una revisión final del calibre de cada una de las zonas. En este caso, en la parte central he dejado un grosor final de 4.3 milímetros. En la parte superior, he logrado un grosor final de 3.25 milímetros. Y en la parte baja, un grosor promedio de 2.9 milímetros. Con los lijados y procesos que aún faltan realizar en la parte superior de las tapas, después del armado de la caja, el grosor disminuirá un poco más, así que es importante dejar unas cuantas décimas de tolerancia, para que la calibración al final sea lo más precisa posible. Es muy importante mencionar que en la zona cercana a los contornos de la tapa, se debe calibrar a 2.2 milímetros o menos, según el plano de construcción de este proyecto. Este es el resultado de las dos tapas ya calibradas y pulidas. Con esto hemos llegado al final de este episodio, y espero haya sido de su agrado. No olviden suscribirse para apoyarme, y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.